noches, hermanos. Es un placer poder dirigirme a ustedes. Me dan la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, que es una de las cosas que a uno le gusta más, y que sean bendecidos por medio de lo que Dios nos ha bendecido a cada uno, lo que nos ha tocado a nuestro corazón, ¿no? Y en estos últimos tiempos de tanta tragedia para algunos, poder que Dios nos esté tocando el corazón y viendo más allá de lo que es las enfermedades o las situaciones que estemos pasando cada día, ¿no? Y Dios en esta semana, en estos días, semanas, porque realmente hace tiempo Dios me está hablando con este tema, y yo quería compartirles en Mateo 10:28. Leí en un artículo, en un estado de una hermana, de un pastor que puso con virus o accidente de cuál quieres, de cuál te puedes librar. Y a veces nosotros nos estamos asustando, nos da el miedo de lo que nos puede pasar referente a este virus hoy día. Y sinceramente hay muchos virus en este mundo que nos pueden matar. Y no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la eternidad. En Mateo 10:28 Dios nos dice: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, es muy fuerte esta palabra, pero viene de parte de Dios. Nosotros en estos tiempos de angustia, o quizás, si bien has visto en el informativo accidentes de tránsito, siguen sucediendo, las personas siguen muriendo por otras causas. Entonces, lo que hoy les invito a pensar es: ¿qué pasa más allá de nuestra vida terrenal? ¿A dónde pensás ir? ¿A dónde pensamos ir? ¿En qué lugar está Dios en nuestra vida? Y en este tiempo, esta semana que es de fiesta para nosotros, porque Dios murió por nosotros en una cruz, para que nosotros, por medio de esta palabra que hemos leído hace un rato, tengamos vida eterna. Él nos salvó nuestra alma, Él salvó nuestra vida. Sea la circunstancia que sea, perdámosle el miedo a la muerte, porque es una palabra fuerte, muerte. Tengámosle más respeto a Dios, no teniéndole miedo a la muerte, porque Dios vino a darnos vida en abundancia, y darnos una eternidad con Él. Y no, si nosotros el domingo escuchábamos que le damos, el miedo es una opresión de este mundo, ¿no? Para dominarnos, estos gobiernos mundiales nos quieren dominar por medio del miedo. Dios nos vino a dar libertad para que seamos libres no solo acá en esta tierra, que quizás nos duela una pérdida de alguien, de un ser querido, de un hijo, de un familiar, pero tenemos que pensar más allá de lo que es nuestra humanidad. Tenemos que pensar en nuestra vida eterna, hermano. Tiene que pensar en su vida eterna, en la vida eterna de sus hijos, enseñarles la palabra de Dios y confiar en que Dios va a estar con usted siempre, siempre. Que no le tenga miedo al hombre por si le quita su vida, o una enfermedad le quita su vida. Tenga temor y respeto a Dios, que Él va a hacer que su vida siga viva. Amén. Y es una promesa en el Salmo 23:4: aunque pase en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspira confianza. Es una promesa de Dios. Agárrese en estos tiempos que usted quizás tenga un poco de temor, agarre valor y crea en la palabra de Dios, que es lo que lo va a levantar. En Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios está lleno de promesas en el medio de la angustia, hermano. Aférrese a Dios, que es lo que nos une a todos, y es lo que, como en el principio, nos va a librar de una eternidad sin Él. Sin Dios no hay eternidad en paz. Con Dios hay eternidad en paz. Dios los bendiga a todos. Espero que les haya
tocado su corazón, y esto es un aliento a que usted pueda superar los miedos por medio de aquel que murió por nosotros, que derramó su sangre por nosotros. Amén. Gracias. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, su
Buenas noches, queridos hermanos de Renovando Vidas y todos los hermanos en la fe. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios en que un miércoles más podemos compartir de la palabra de Dios nuestra reunión, que bueno, por este medio, pero no deja de ser una bendición y el alimento que necesitamos para cada uno de nosotros sea Dios en este tiempo, fortaleciendo, edificando nuestras vidas, alimentándonos de ellas. Y quiero compartir en este miércoles, en el libro de Samuel, en el capítulo 1, Samuel capítulo 2, versículo 12, una historia que capaz que muy conocida para ustedes, y se titula así: El pecado de los hijos de Elí. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así su palabra. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras le cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelitas que venía al Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y habéis honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus 2 hijos, Ofni y Fitnes, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré al sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días.
Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Quise leer toda la historia para que, bueno, recordarla y tener un pantallazo más completo en cuanto a la vida de estos muchachos que eran los hijos de Elí, ¿verdad? En cuanto a, como dice el título, su pecado. Y vemos que empieza el versículo 12 diciendo que ellos eran hombres impíos. Hombres impíos, una persona impía es una persona que carece de fe. Y así eran estos jóvenes, ¿verdad? Carecían de fe en Dios. Y no solamente que carecían de fe en Dios, sino que carecían de conocimiento de Jehová. Y qué terrible es cuando una persona carece de conocimiento a Jehová, ¿no? Una persona que carece de conocimiento, aparte de una persona de no tener fe, es una persona que no tiene temor de Jehová, es una persona que realmente está lejos de lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? Decía el profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Y conocimiento de Dios más que holocausto. Él anhelaba el conocimiento de Dios, él anhelaba conocerlo más, cada día ese amor el uno por el otro. Y se me viene ahora a la mente el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que él, cuando llega al conocimiento de Jehová, tiene todo lo demás por basura. O sea que el conocimiento a Jehová nos fortalece, nos hace tomar buenas decisiones, no nos hace errar. Pero estos jóvenes estaban haciendo todo lo contrario. No solamente que no tenían fe, eran impíos, sino que no tenían conocimiento de Jehová. Y a partir del versículo 13 hasta el versículo 16 relatan cómo se hacían los sacrificios en aquel entonces, ¿verdad? Cómo tenía que ser el sacrificio delante de Jehová, ¿verdad? Y estos jóvenes, si bien a los sacerdotes le pertenecía su parte, si bien aún al sacerdote que oficiaba le pertenece su parte, ellos no lo hacían de esa manera, sino que robaban a Dios, ¿verdad? Y no esperaban a que se quemara toda la grosura, ¿verdad? O sea que estaban actuando mal. Y era muy feo, y Jehová ahí se enoja, ¿verdad? Porque cuando uno está fuera de la voluntad de Dios y haciendo las cosas mal, en cuanto a un servicio, como hacían ellos, Dios toma una decisión. Y dice que a partir del versículo 17, dice que le nombra, ¿no? Dice que era muy grande el pecado de estos jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y en base al texto y en base a las cosas que ellos realizaban, sin duda que estos jóvenes tenían que ser separados, apartados de ese ministerio, ¿verdad? Para poder, dejar el lugar a otra persona que lo hiciera en santidad y que lo hiciera como correspondía. Pero no solamente eso, aparte de eso deberían ser juzgados por sus crímenes cometidos de acuerdo a la ley en aquellos tiempos, y no estaban siendo corregidos. Por eso que Jehová toma esta decisión y levanta un hombre, ¿verdad? Como Samuel, que, ¿verdad? Él ministraba en el templo, dice, ministraba a Jehová. Y qué bueno que cuando las personas ministran a Jehová, ministrar quiere ser servir, ¿verdad? Poner al servicio un ministerio. Por eso somos ministros de Dios, ¿verdad? En cuanto al servicio, y ponemos nuestra vida al servicio de Él. Y ese joven había sido llevado desde muy niño, ¿verdad, Samuel? Su mamá, que era Ana, lo había llevado desde joven al templo, ¿verdad? Haciendo voto con el Señor y poniéndolo en sus manos desde muy pequeño. Su papá era Elcana, era levita, ¿verdad? Y bueno, y este joven creció en la presencia de Jehová, y dice que en aquel entonces él ministraba, ¿verdad? E incluso llegó la bendición a ellos y llegó la bendición a Elcana y Ana, porque ella no podía tener hijos, y a partir de ese entonces dice que tuvieron 3 hijos y 2 hijas, o sea que continuó la bendición para la familia. Pero dice que en el versículo 22, dice que ya era viejo Elí, ¿verdad? Y le habían llegado noticias a él del pueblo, de las cosas que hacían sus hijos. Y sus hijos hacían cosas terribles, como dormir con las mujeres que cuidaban en el templo, ¿verdad?
Y si bien Elí en estos versículos, él tiene una conversación, ¿verdad?, con sus hijos y le dice, lo que están haciendo ustedes está mal, y hay de aquellos que hieren tal mal, hombre contra hombre, lo juzgará un juez, pero cuando uno hace las cosas mal delante de Dios, es Dios el que toma el control. Y si yo le tuviese que poner un título a este mensaje y a esto que estamos compartiendo hoy, dice en el versículo 25 que Jehová había resuelto hacer morir a estos chicos, a estos jóvenes. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Y me llama mucho la atención y realmente Dios ha tratado conmigo en este tiempo. Si bien Dios es el que toma la resolución siempre, si bien Dios es siempre el que resuelve, nosotros tenemos en nuestra vida, siempre en nuestro caminar, toma de decisiones. Y está en nosotros hacer las decisiones que a Dios le agradan, que a Dios le satisface, que a Dios le generan alegría en su corazón, ¿verdad? Como hijos de Él que somos. Pero no era así con estos chicos, por eso Jehová toma una resolución, Jehová resuelve, dice su palabra. Y Dios quiera que nosotros podamos agradar a Dios, antes de que Jehová tome una medida. Y sin duda me viene a la mente esto de que Elí sabía de los pecados cometidos por su hijo, porque dice que él tenía escuchas de lo que el pueblo hablaba, y vaya a saber uno cuánto tiempo hacía que Ofni y Finnes estaban en malos caminos y venían haciendo las cosas mal en cuanto al servicio a Jehová. Y sin embargo, si bien vemos que hay una corrección, no hay una corrección determinante, en decir, bueno, esto se termina acá, tú estás en pecado, esto no lo podés hacer más, así no se puede servir al Señor. Y corregirlo y cortarlo de raíz. Sin embargo, el testimonio de ello era de malo, y realmente Elí le faltó la presencia de padre con autoridad para poder corregirlos de verdad. Y si bien hoy yo pensaba en nuestra familia, y yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Y siempre le pido a Dios que mis hijos lo puedan amar. Y le digo a ellos, ustedes tienen que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si ellos aman a Dios, después lo demás viene, la añadidura, la bendición, la misericordia, en la obediencia a Jehová. Y realmente el amor, y en cada familia hoy tenemos representados diferentes caracteres. Nosotros somos 5, por ejemplo, y mis hijos son 3, y cada uno tiene un carácter distinto y una forma de pensar distinto, y ellos requieren distintas atenciones, pero siempre le pido al Señor, por favor, Señor, ayúdame a corregirlos, a encaminarlos bajo tu temor y en tu presencia. ¿Para qué? Para que tú no tengas que resolver. Lo que tenga que resolver yo en la tierra lo tenga que hacer yo como parte, como padre. De manera de que no llegue a un punto final cuando las papas queman y tú tengas que tomar una resolución. Entonces, cada familia somos un ejemplo a seguir. Y me llamaba la atención esto, ¿verdad? Que Elí, si bien era el sacerdote, no tenía la postura como un padre de familia, como monarca, de poder instruir a sus hijos y separarlos de ese cargo de bendición que era el ofrecer sacrificio. Y dice más adelante de que Samuel, iba creciendo y se aparece un varón, ¿verdad? Un varón de Dios, y habla con Elí. Después que habla con sus hijos se aparece ese varón. Y ese varón se manifiesta a él y le dice todas las bendiciones que había hecho y cómo lo había sostenido. Pero le dejan claro en el versículo 29 de que ellos habían hollado, ellos habían pisoteado, ellos habían humillado los sacrificios y las ofrendas a Jehová, ¿verdad? Que se hacía. Y le dice en el versículo 29, y has honrado a tus hijos más que a mí. Otro punto que se vuelve a repetir, y yo creo que pasa en muchos lados, y Dios quiera que eso lo podamos tener claro y presente, que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Nosotros como padres de familia no podemos amar más a nuestros hijos que a nuestra esposa, y no podemos amar a nuestra esposa más que a Dios, porque Dios es el soberano, Dios es el creador, Dios es el que me unió con mi esposa y Dios me dio la bendición de mis hijos. No puedo poner en primer lugar mis hijos. Y es triste, y a veces el amor de madre es muy grande, y a veces pasa, y el amor de padre también, que nosotros tengamos en claro en este tiempo que las bendiciones de Dios, la misericordia de Dios, la paz,
en nuestro hogar, la calidez de hogar, viene con el amor a Dios, el respeto a Dios, y después viene la autoridad sobre nuestros hijos. Y se le aparece el ángel, el varón de Dios, y le deja presente eso, ¿no? De que le dice: Elí, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Tú has puesto en primer lugar tus hijos que a mí, cuando la gloria se la tiene que llevar Jehová, ¿verdad? Dice, y por tanto, le dice, el Dios de Israel dice, que toma una resolución y le dice, que nunca tal haga como él le había expresado por causa de su desobediencia. Dice, porque Jehová, dice, honrará a los que me honran. Y qué linda expresión esta cuando uno sabe de que Jehová toma una actitud de bendecir, de honrar a aquellos que le honran. Y honrar es una actitud de respeto, es una actitud de retribución a Dios por lo que Él me ha dado. Honrar es decirle: tú eres lo más importante, yo quiero honrarte, yo quiero bendecirte. Y qué bueno que Dios hace eso con nosotros, ¿verdad? Si bien nosotros no conocíamos a Dios, y cuando le conocemos, Dios nos quita la venda de los ojos, ¿verdad? Por medio de su gracia adquirimos salvación. Después, por medio de su misericordia, somos limpios, somos aceptos. Después queremos su bendición, pero después ya queremos también bendecir a los demás. Pero todo tiene un proceso. Tenemos que honrar a nuestro Padre. Y ahí está la clave de todo esto, ¿verdad? El Señor le pide que le honremos con amor, con respeto, con alabanza, con decirte: aquí está todo lo que soy, nada me pertenece, aún mis hijos te pertenecen a ti, y tú me has dado en este tiempo de vida que tengo sobre la tierra para que yo cuide de ellos y los críe bajo tu temor. Y dice que Jehová honra a los que le honran, ¿verdad? Y ahí viene un tip de cosas que le da en esa digamos, profecía que recibe Elí, ¿verdad? En esa profecía que recibe, que le dice que sus días iba a haber, en su casa iba a ser humillada. Dice que iba a cortar su brazo, ¿verdad? Delante delante del pueblo. O sea, los demás iban a prosperar y él no. Y dice que también los nacidos, dice, en su casa iban a morir en edad viril. Dice, no iba a haber ancianos, ¿verdad? Y aún dice que los que iban a nacer y los que iban a llegar a una edad media, iban a mendigar pan. Dice que iban a mendigar bocado de pan, se iban a postrar, ¿verdad? Una humillación terrible para su casa. Y no solamente eso, le dejan claro de que sus dos hijos, Ofni y Fitne, iban a morir el mismo día. Y todo a causa de una desobediencia, ¿verdad? Hoy en día que vemos en nuestro tiempo que estamos viviendo, porque la verdad es un momento en nuestra vida que estamos pasando, en el cual tenemos este virus que está acosando y está llevando contra las cuerdas al mundo entero, no solamente a Uruguay. Hablamos de la obediencia y hablamos de que, bueno, hay que quedarse en sus hogares, y es verdad, y hay que tener conducta en cuanto a esas cosas, pero la mejor obediencia es el temor a Jehová, la mejor obediencia es el honrar a Dios, la mejor obediencia es hacer su voluntad. Que podamos transportar las cosas así como en lo secular somos obedientes, de no salir de nuestra casa, de realmente ayudar al prójimo y tener buenas obras, acompañarla con la fe del conocimiento de Jehová y de honrarlo como Él se merece. Y a modo de conclusión, yo pensaba y decía, bueno, Señor, tenemos en este contexto, tenemos una familia representada, tenemos hijos, tenemos padre y tenemos a Dios, al varón de Dios, trayendo profecía, y a Jehová resolviendo. Y que podamos ser hijos, respetar a sus padres, atenerse a la autoridad y amar a Dios. Padres, obedecer a Dios y pedirle a Dios cómo educar a nuestros hijos y cómo ponerles nuestros puntos sobre las íes, con amor, ¿verdad? Pero corregirlo, porque Dios al que ama, dice, disciplina y corrige. Y bueno, nosotros debemos ser igual para con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no haya desobediencia,
para que no haya falta de conocimiento, para que no haya pecado y para que todo pueda ordenarse. Si bien una familia funcional tiene sus altibajos y puede tener errores o no, que lo podamos hacer a la luz de Jehová, antes de que Jehová tome una resolución. Porque cuando Jehová resuelve, no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Ni para que mienta. Y no queremos su juicio sobre nuestra vida, queremos que Él nos honre, como dice su palabra. Para eso nosotros debemos honrarlo. Queremos que cada día podamos levantarnos y entregar nuestro día a Él y decirle: Señor, yo te respeto, yo adquiero tus mandamientos, tus estatutos, adquiero tu palabra en mi vida para ponerla por obra. Eso se llama honrar a Dios, para que Él nos pueda poner en alto también. Pero Dios es el que toma el control de nuestras palabras, de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo más interno de nuestro ser, que es nuestro corazón. Es una historia triste lo que le pasó a Elí, es una historia triste por la vergüenza de sus hijos y realmente él por no haber puesto las cosas en orden. Y a partir de ahí dice que vienen los filisteos y capturan el arca, estando en presencia de los hijos de Elí, y ahí es cuando se cumple la promesa. Dice que sus 2 hijos mueren el mismo día, ante los filisteos, y el arca dice que el arca del pacto, que significaba la misma presencia de Jehová, dice que se aparta, se la llevan los filisteos, dice que se la llevan y se la llevan de ahí hasta Asdod, a Asdod se la llevan a Gat, y a Gat se la llevan a Ecrón, y ahí pasan como 7 meses el arca, y después se va a Bet-Semes, hasta que termina allá por la casa de Abinadab, ¿verdad? Y la cuidaba Eleazar, que era su hijo, y ahí transcurrieron 20 años. Que la presencia de Jehová no se aparte de nuestra casa, de nuestra familia, que la presencia de Jehová la cuidemos como oro, como algo preciado, porque es ella la que nos hace tomar buenas decisiones. Que en este tiempo podamos honrar a Dios, que en este tiempo podamos resolver lo que nos compete a nosotros como padres, como hijos, como amigos, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, ordenar la casa, ordenar nuestra vida, a fin de que podamos honrar a Dios y haya libertad en nuestro caminar, haya bendición, haya misericordia. Amén, hermanos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes en este miércoles, de que Dios nos permite un miércoles más poder unidos juntos, orar por nosotros, orar por la iglesia, orar por nuestros hermanos, en que nos ayude a tomar las mejores decisiones. A veces las decisiones difíciles son las que más duelen, obviamente, y más cuando se trata de hijos. Pero acá la Biblia nos pone, por ejemplo, los hijos, pero hay muchas más decisiones que a veces tenemos que tomar, que a veces no son concernientes a nuestros hijos, y no las tomamos por miedo a que si se enoja mi jefe, que si se enoja mi hijo y se me va de mi casa, ¿qué va a decir mi esposa? Que las decisiones las tomemos en pros de Dios y el conocimiento de Dios y bajo sus mandamientos, porque Él va a ser el que nos va a exaltar. Nuestros hijos no nos van a bendecir, va a ser Dios que nos va a bendecir a nosotros y nosotros vamos a transmitirlo a nuestra familia. Nosotros tenemos que ser sabios en eso y poder decir: Señor, gracias porque tú cada día inundas nuestro ser. Llénanos de tu conocimiento, que en este tiempo podamos llenarnos del conocimiento de Dios. Que usemos las redes para poder predicar su palabra. Que leamos la Biblia, que realmente podamos aprender cada día más de Dios, porque aquellos que aman a Dios son los que más saben de Él, dice nuestro profesor Jorge Andrade. Y es verdad, cuando más leemos, cuando más nos nutrimos, más lo amamos y más queremos hacer su palabra viva en nosotros. Y más nos confronta la palabra. Bueno, seamos sabios en este tiempo y que Dios los bendiga, que Dios realmente tiene un plan para cada uno de nosotros y nuestra familia, que nos ayudes a ser pacientes y en nuestro caminar que tomemos buenas decisiones en pro del plan de salvación. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos veremos el domingo en nuestra reunión habitual 10:30. Amén. Y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti.
Cuando creo